Una problemática que se da en la ciudad de Buenos Aires es el tema de los trapitos. En las últimas horas detuvieron a uno en Avenida del Libertador. Tenía 36 años y lo llamativo de todo esto es que tenía en su haber 40 actas ya de contravenciones por parte de la policía de la ciudad, teniendo en cuenta que realizaba esta operación de cobrarle a aquellas personas para cuidarle el auto en las calles, algo completamente ilegal. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que en los últimos meses lograron detener a cerca de 2.000 trapitos en el ámbito de la ciudad y ahora presentaron un proyecto en la legislatura porteña para que todo esto esté reglamentado y que de alguna manera se busca evitar este trabajo ilegal en el ámbito de la ciudad. Y sobre todo también endurecer las penas, porque si bien este hombre de 36 años fue detenido, le incautaron casi 70.000 pesos que tenía recaudado justamente ese momento en que estaba él llevando a cabo esa actividad. De hecho, cuando se da a conocer que la policía lo quiere detener, él trata de escaparse, así que también se le suma una multa por desacato. Pero en estos proyectos que van a presentar en la legislatura porteña, la intención es endurecer las penas. Penas que pueden ir de cárcel de 5 a 30 días y sobre todo también con una multa millonaria. Se habla de más de 2 millones de pesos que tienen que tal vez pagar una multa en cuanto a este tipo de accionar que es ilegal. Lo cierto es que hay lugares en la ciudad de Buenos Aires que están a propósito para poder estacionar, quienes determinados lugares también durante horas en el día tienen que pagar, por supuesto, por el estacionamiento medido. No debería existir este tipo de accionar, ¿no?, de los trapitos, y que viene trayendo problemas también en varias oportunidades, en eventos deportivos, en eventos, por ejemplo, musicales también, donde se encuentra que estas personas hasta amenazan a los conductores que dejan sus autos y que les piden cierta cantidad de dinero. Ni siquiera es, bueno, a la gorra o lo que uno puede llegar a determinar que le puede llegar a dar por cuidarlo, podemos decir de esa forma, entre comillas, el auto. En este caso exigen ciertas cifras y eso es un delito. Lo encontraron justamente esta persona llevando a cabo este tipo de actividad por las cámaras de registro de la ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires están presentando varios proyectos para el orden público, también con el tema de los manteros que retiraron de la zona de Avellaneda en Flores y también en el barrio porteño de Once. Para charlar sobre estas cuestiones estamos en comunicación con Gabriel Sanchezini, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Gabriel. Lo saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo están? Muy bien, tardes. Gracias por esta comunicación. En principio estábamos charlando sobre la detención de este trapito, que no es el primero, ¿no? Ya cerca de 2.000 fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en realidad más que detenidos lo estamos demorando porque como hay que cambiar y eso es lo que la legislación que introdujo Jorge en la legislatura para que se tratara estos meses, tenemos que cambiar el código contravencional para poder detener a los trapitos. Este lo pudimos detener, que como ustedes decían, le labramos actas hace años para hacer estas cosas y por al final maltratar a un policía, etcétera, y se pudo detener. Pero Jorge avanzó desde que inició su gobierno en diciembre del 23 en una agenda muy audaz, si querés, y muy enfocada en el orden, en la seguridad en la ciudad. Acuérdate que hace 1 año y medio era difícil por muchas calles caminar con la cantidad de piquetes que había, la cantidad de manteros, la cantidad de ranchadas, y ahí hicimos un trabajo el último 1 año y medio, por supuesto en conjunto con el gobierno nacional, porque cuando hay que resolver los problemas de los porteños hay que trabajar con todos con ese objetivo, y hoy ya no tenés piquetes en la ciudad, no tenés calles cortadas. Levantamos los manteros que había en Perete, detrás de la Villa 31, los que había en el 11, que además esto perjudica mucho a los ciudadanos para caminar, pero también a los comerciantes, que pagan su alquiler, que pagan su mercadería, que están en orden, que están legalmente, y se le pone un mantero a vender algo sin ninguna regularidad, digamos, ¿no? Entonces ahí también ha avanzado mucho la avenida Avellaneda en Flores, y esta política contra los trapitos es lo mismo, porque puede ser una persona que quiera ganar unos pesos limpiando un vidrio, pero en general son organizados, son mafias que están detrás, y extorsionan, son violentos, te da miedo dejar tu auto estacionado, si te vienen a pedir plata pues te lo van a devolver rayado. Estamos trabajando en muchos barrios y sobre todo en muchos operativos alrededor de los partidos de fútbol. Claro, en los partidos de fútbol, en conciertos también se da mucho, ¿no? Sobre todo esas amenazas y que imponen cierto valor, que bueno, ya sabemos que es ilegal. Gabriel, y además de este tipo de proyectos, ¿qué proyectos se van a presentar en la legislatura porteña en este año? Sobre todo un año clave, que se vienen las elecciones también. Bueno, exactamente, eso es lo que
estamos, digamos, de una manera votando el 18 de mayo. Es una elección legislativa. Hay 60 legisladores en la ciudad de Buenos Aires, se van a renovar 30. Es una elección realmente muy local, de temas locales, de temas que tienen que ver como el orden y la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, los trapitos, temas que tienen que ver con el desarrollo económico en la ciudad, con los impuestos, con la movilidad, que es otro tema que impulsamos mucho con la transferencia de colectivos, que siempre fueron regulados por el gobierno nacional, ahora están regulados en la ciudad, podemos cambiar recorridos, paradas. Es un poco los ejes de debate, que son un poco los ejes de gestión también, que queremos plantear en esta elección, que va a conformar una nueva Cámara Legislativa, y nosotros queremos tener más legisladores para poder seguir transformando la ciudad y poder seguir teniendo impacto en estos temas que hacen el día a día de los vecinos. Con respecto a las elecciones del próximo 18 de mayo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se está trabajando desde el gobierno de la ciudad para el armado, ¿no?, de estas elecciones? Bueno, ahí, primero desde lo electoral armamos una lista muy pro, muy con gente de la renovación, joven, con gente con experiencia, y después va a ser una elección, como es siempre en la ciudad, va a ser un voto electrónico como la última vez, es el 18 de mayo, y hay, como saben, una cantidad de listas. Nosotros priorizamos una lista con un equipo, con gente que tuviera experiencia, que gente representa los valores del PRO de la ciudad, que son los valores de gestionar, de hacer políticas públicas basadas en evidencia, demostrar el impacto que tenemos cuando hacemos una política pública y entender que trabajar en el Estado es un lugar de servicio público y un lugar donde no es un lugar testimonial, sino que es un lugar de transformación. Entonces es el equipo que armamos, que está haciendo campaña y se presenta el 18 de mayo. Claro, Gabriel, y previo a eso se viene el debate el martes que viene, donde vamos a conocer, más allá de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, todos los que se presentan justamente para tratar de integrar esas 30 bancas que se renuevan. Pero escuchamos un montón de opiniones, un montón de propuestas, vemos cartelería en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires para quienes están en situación de calle. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, la campaña de Marra, ¿no?, que dice sacar los fisuras de la calle, haciendo referencia a quienes justamente se encuentran en esa situación? Mira, el contexto de la ciudad genera, claro, se ve que hay más gente que viene a la Ciudad de Buenos Aires, hay más gente en el censo que hicimos el año pasado, había más de 4.000 personas en calle contra 2.000 que había en el 2022, para un contexto también de mayor pobreza, después de la pandemia, de mayor problema de salud mental. Mucha gente está en la calle, está rota, no es que se quedó sin casa un día, tiene un problema de salud mental, por eso también lanzamos examen psiquiátrico, porque mucha gente que levantamos en la calle, la llevamos a un hospital, la llevamos a un centro de salud, y eso es un desafío nuevo que en general pasó en casi todos los centros urbanos después de la pandemia. Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso, con una cantidad de vehículos nuevos para poder recoger a esa gente que está en la calle y llevarla a un parador, llevarla a un centro de inclusión social. Digamos, nosotros queremos que esa gente se pueda recuperar, que no esté en la calle, que no viva en la calle, que no moleste a ningún ciudadano, pero que también se pueda recuperar a una vida digna, ¿no? En caso que pudiera y no tiene un tema de salud, sino llevarlo a un hospital o a un tema de salud. Pero creo que es un debate para dar en la ciudad, pero es un debate también para ver cómo uno puede, además de levantarlo a la calle, además que no estén durmiendo en la calle, poder generar alguna manera de recuperación, si se puede, con temas laborales, con temas de capacitación, que es lo que hacemos en los centros de inclusión social en la ciudad. Tenemos 4.000 plazas en la ciudad para llevar a la gente que recogemos de la calle para que no esté en la calle. Y sobre las propuestas que se van a introducir en la legislatura porteña, hay una que tiene que ver con la situación de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y principalmente el acceso a la primera vivienda, ¿no? Aquellas personas jóvenes de mediana edad que deciden o quieren ingresar a tener un nuevo lugar donde vivir, ¿no? ¿Hay proyectos específicos sobre este punto? Sí, los proyectos sobre todo tienen que ver con el crédito. En los países, en las ciudades que le va bien, que la gente puede empezar a acceder a la vivienda ya de joven, tienen crédito, porque uno cuando es joven no tiene el capital para comprar todo junto un departamento, tiene que pedir un crédito, que en los países desarrollados se pagan 20, 30 años, y esas nos parece una de las maneras más importantes y impactantes, digamos, para generar más acceso a la vivienda. Y de hecho, ya lo fuimos haciendo del Banco Ciudad, que es, como ustedes saben, es un banco que
cuyo accionista, digamos, cuyo dueño es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Jorge le dio un enfoque también más en el desarrollo, en generar propuestas, en generar créditos, en generar oportunidades para el desarrollo económico en la ciudad y para que la gente tenga más crédito. Lanzamos el año pasado 2 créditos en esta línea, una para todo el área de microcentro, que como en el resto de las ciudades del mundo, pues la pandemia quedó muy postergado. Ahí aprobamos exención impositiva de ingresos brutos para muchos proyectos que transforman oficinas a viviendas y crédito para los jóvenes, las personas que quieran vivir en el área de microcentros. Son créditos que da a tasa subsidiada el Banco Ciudad, y lo mismo en el sur. Ustedes saben que el sur de la ciudad en muchos indicadores está postergado con respecto al norte, con respecto al desarrollo, con respecto a generación de oportunidades laborales. Jorge lanzó una cantidad de iniciativas de código urbano, de obras hidráulicas que está haciendo la ciudad, de mejora en lo que son los recorridos de los colectivos, y una fue créditos también a tasa subsidiada para personas que accedan a su primer vivienda en el sur de la ciudad, en La Boca, en Pompeya, en el barrio olímpico, ¿no? Y eso es creemos un camino importante que, por supuesto, Belén, Nahuel, si no mejora la macroeconomía, esto tiene mucho que ver con el crecimiento económico, ¿no? Una ciudad puede hacer algunas cosas, pero al final está en un contexto económico del país, como todas las ciudades, digamos, ¿no? Pero desde que lo que nosotros podemos colaborar y tener impacto, sobre todo estamos fomentando mucho el crédito, ¿no? Es interesante, Gabriel, lo que dice, porque siempre hubo mucho mito también de el accionar del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, trabajaron mucho también en esta región en particular. Mira, trabajamos mucho los últimos años, y creo que este último año pusimos en valor el término de luminaria, de calles, de mejora, de seguridad. La Boca, un lugar icónico, obviamente, del sur de la ciudad. Se abrieron 2 hoteles nuevos, no había mucha oferta hotelera para los turistas en La Boca. Eso es inversión, eso es trabajo. Generamos una cantidad de eventos en el Parque de la Ciudad, en el Parque Roca. Uno por ahí se olvida, pero el Parque de la Ciudad es un parque enorme, muy lindo, con la Torre de la Ciudad, una de las torres más altas, miradores más altos de la ciudad, el Parque Roca, el Parque Indoamericano. El año pasado hubo más de 40 eventos. La Ultra se hizo hace unas semanas, el Buenos Aires Trap, que es importante porque vuelve a poner en valor, eso genera empleo, eso genera gente que conozca el sur. Iniciamos algunas obras hidráulicas, trabajamos con Acumar para que haya navegabilidad desde La Boca al otro lado, digamos, en Puerto Madero, por lo cual hoy podés tomarte también un barco para los turistas, que está muy bueno, o para una persona que va a trabajar de un lado para otro, que eso también le da mucho valor a la Boca. Y después generamos mucha intento de inversión privada, por eso cambiamos el código urbano en diciembre del año pasado con el resto de las fuerzas políticas en la legislatura, para que construir vivienda en algunos lugares del sur de la ciudad te dé también posibilidad de construir en el norte y metros en el norte, para generar incentivos para que haya desarrollo urbano en el sur de la ciudad de Buenos Aires, dentro, obviamente, de lo que permita el código urbanístico. Eso también es importante porque ahí es un lugar donde la ciudad tiene más pisada que en el resto del gobierno, tiene más pisada que en el resto de la ciudad, y también puede generar el desarrollo de vivienda, ¿no? Entonces Jorge ha hecho mucho hincapié en generar más vectores de desarrollo económico en el sur. Gabriel, muy amable, gracias por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen viernes. Igualmente, muchas gracias. Gabriel Sanchezini, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, respecto a los planteos que tiene la ciudad de Buenos Aires en este contexto preelectoral hacia el 18 de mayo, elecciones en el ámbito de la ciudad, y también la agenda que propone el gobierno de Jorge Macri en diferentes puntos que preocupan, que justamente la sociedad está atento a estos puntos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.